José Sainz de la Maza es coautor de los libros Madrid Sky, 2056, Anno Domini, Incómodos, Error 404 y Arritmias. Quiero empezar con José Sainz de la Maza. ¿Qué tal estás, compañero? Muy bien, encantado de compartir este rato contigo. Yo también te agradezco que además seas el primero que hayas dado un paso al frente para empezar esta serie. He decidido llamar a la serie Tres Rosas Amarillas en homenaje y recuerdo al gran cuento de Raymond Carver que en su momento analizamos detenidamente hace ya unos años, ¿te acuerdas? Sí. Y la idea es entrevistar a escritores como tú, en este caso, porque los escritores, además de escribir, leen. Y yo supongo que todos leen mucho. Con lo que a lo largo de su trayectoria, pues me figura eso, que han ido acumulando una serie de títulos que por lo que sea se han quedado marcados ahí como referentes. Quiero preguntarte, José, ¿qué tres rosas amarillas nos vas a ofrecer? Empieza por la que quieras. Sí, pues la que yo voy a ofrecer es Luz de Febrero, de Elizabeth Strout, que es una escritora norteamericana, ganadora de un premio Pulitzer. Luego, si quieres, hablamos un poco más de ella. Temporada de Huracanes, que es de una joven escritora mexicana, muy joven, Fernanda Melchor. Y Nosotros en la noche, que es un libro póstumo de Ken Haluf, que escribió ya hace unos años y ya te digo, lo escribió con las prisas de... sabía que Sí. iba a morirse, lo No sabía yo escribió... que había muerto este hombre, ¿no? Sí, murió y ya te digo que el libro es póstumo, el libro era un tema que él quería tratar y bueno, pues cuando se dio cuenta que tenía un poco los días contados, se apresuró a escribirlo Ya. y la edición final no la llegó a ver. Muy bien, pues vamos a desglosar un poco cada uno de ellos. Empieza por el que quieras. Pues mira, antes de nada quería comentar, porque a mí esto me gusta mucho, esto de buscar vías de unión, buscar encuentros. Son tres libros muy distintos, sobre todo el más distinto de todos es el de Fernanda Melchor, que es Sí. un libro que se sale mucho de los cánones habituales. Los otros están muy en la línea de la narrativa americana, del cuento americano, de la narrativa corta, y no son tan originales y tan distintos como Temporada de Huracanes. Pero de todas maneras, entre los tres yo sí que he encontrado ciertas similitudes que probablemente sean, en cierto modo, los cauces o el camino que haya facilitado el que haya yo elegido estos tres. Probablemente tengan que ver con eh, el mundo fantástico que cada uno de ellos pone en marcha. Entonces, mira, los tres tienen en común que recrean pequeños pueblos o se desarrollan en localidades pequeñas en las que hay un gran conocimiento de las personas por unos y por otros, el sentimiento de vecindad por una razón o por otra es muy intenso. Por otro lado, el segundo carácter que puedan tener común es que la atención primordial está en el personaje, es decir, los personajes son el personaje, digamos, el rascar en el personaje, buscar la hondura del personaje, yo creo que está también en los tres. Y además están muy ligados a la realidad. Son tres novelas que el elemento fantástico, el elemento figurativo, el elemento simbólico, pues bueno, no digo que no exista, porque la literatura en realidad, pues desde el punto en que recrea, tiene un punto simbólico siempre. Pero, sin embargo, los ambientes son ambientes reales, no hay esas invenciones, esos digamos, espacios Ya. metafóricos que puedan desarrollarse en otras novelas. Esas son las tres cosas que tienen en común. Fundamentalmente haría hincapié en el microcosmos ese de los pueblos pequeños, que creo que en los tres es un elemento muy, muy definitorio de cada uno de ellos. Sí, yo por lo que he leído, comentando esto que dices, veo ciertas similitudes eso, entre los dos norteamericanos, ¿no?
núcleos urbanos pequeños, personajes de bastante edad ya, ¿no? Y un estilo narrativo muy parecido, que yo denomino como nietos de Hemingway. ¿Mm? ¿No? Ese estilo así, como tú dices, centrado en el personaje, pocas descripciones, ¿eso es así o no? ¿Lo ves tú así? Sí, sí, lo veo así, lo veo así. Es una literatura que a mí personalmente me gusta mucho, es decir, está en mis preferencias y me gusta esa literatura que se hace a base de un pequeño personaje, de alguien que no tiene ninguna significación especial, sino que simplemente es una persona que más o menos conlleva con la mayor dignidad que puede la vida y eso es probablemente ese estilo, ese nombre esté muy bien dado. En Estados Unidos y en Canadá, sabes que en esa zona sureste de Canadá y nordeste de Estados Unidos Sí. está muy arraigada este tipo de literatura y a mí me reconforta mucho, me lo paso muy bien leyéndolo, me divierte mucho. También tienen en común que estos autores por lo menos repiten personajes de un libro para otro. Es decir, hacen una especie de pequeña saga urbana de cada lugar, ¿no? Sí, el de Haluf en este caso simplemente menciona así por encima algunos elementos de otras novelas, Pero la pero sí ciudad es que la misma, la ciudad la es ciudad la es la misma. misma, sí, 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 sí. sí. Sí, sí, la ciudad es la misma. Y también en Luz de Febrero, Sí, Crosby en este caso en Maine y en este caso Holt en Colorado, son dos poblaciones en las que siempre, tanto Elizabeth Strout como Ken Haluk, han desarrollado primordialmente su narrativa. Elizabeth Strout ha hecho otras sí, novelas que no están en este lugar, pero su continua referencia, su continua vuelta a Crosby es muy parecido al de Holt en el caso de Ken Hallum. Ken Hallum tiene una trilogía, que es la trilogía de la llanura, creo recordar que se llama, sí, que ahí sí que hay un hilo mayor de continuidad. Hay personajes que, igual que en el caso de la saga de Olive Kitteridge de Elizabeth Strout se repiten y aparecen de una manera u otra. sí, Lo que pasa es que hay, hay cesiones, por decirlo así, hay una diferencia en cuanto a que en el caso de Halup, aunque las historias se desarrollan en el mismo pueblo y puede haber un cruce de personajes, es un cruce muy, como decir, muy distante. Es ya, decir, accidental, hay, simplemente exactamente. anecdótico, sí, Eso es. Sin embargo, en el caso de Elizabeth Strout, los personajes están mucho más imbricados. ya, sí. Para los que no les suene, eh, Stout es la autora de Olive Kittering, que es una novela en la que se basó una serie que tuvo bastante situación unos años, que estuvo muy bien. Frances McDormand hacía de Olive Kittery. Sí, sí, compró los Bien, derechos y la produjo ella, ella incluso, misma, sí, 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 la claro, produjo ella, muy bien. Y a la que sí que no conozco nada es a la mexicana, a Fernanda sí, Melchor. Fernanda Melchor. Bueno, yo la conocí porque me recomendaron esta novela y me gustó muchísimo y nada más acabar esta novela empecé otra. O sea, enlacé una con otra. Me gustó muchísimo la manera en que se expresa. Y lo que pasa es que es una persona mucho más controvertida. Por ejemplo, en el caso de los americanos, pues bueno, pues hay gente que le puede parecer un poco aburrida porque es una literatura muy de, ¿cómo decir?, muy de la cosa cotidiana, muy pocas alaracas. Por supuesto, no tiene una acción desmedida ni nada parecido. Sí, Sin embargo, el libro de En temporada de huracanes es un libro muchísimo más contundente, es un libro muy fuerte, violencia, crueldad. Es un libro que no hace ninguna concesión, ninguna ya, concesión. Y eso hace que haya tenido bastante, o sea, tiene muchos detractores, tiene muchísimos, y eso, incluso en el propio México. Porque claro, también trata de mostrar también pues ese México violento y desesperanzado ya, que probablemente muchos mexicanos no quieran ver. Y ya, entonces pues, se lo pone
así en la cara y hay mucha gente de su propio país que no le tiene tanta simpatía, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, pues tienen Yo- muy buena pinta. Sin embargo, es muy Yo, joven, es sí, jovencísima. Es sí. curioso que un libro como este lo haya escrito una persona tan joven. Bueno, pues la seguiremos su carrera, a ver qué tal. Sí, a mí me gustaría incidir un poquito un poquito más en el valor que le veo a cada uno de Sí, los sí. libros, sobre Ah, todo en ese ámbito que hemos dicho antes de los personajes, ¿no? El personaje, empezamos si quieres por Luz de Febrero, sí, que tiene el personaje de Olive Kitteridge es un personaje muy atractivo, ¿no? Es una mujer con una sinceridad, en algún caso brutal, que hace que, bueno, que no sea una persona demasiado, digamos, empática, y la gente del pueblo, además ha sido profesora de matemáticas en el instituto del lugar y por lo tanto conoce prácticamente a todo el mundo en su faceta de alumno o en su faceta de padre. Entonces, todo el mundo tiene una opinión sobre Olive Kitteridge porque en cierto modo la conoce. Y generalmente es claro. una opinión negativa. Pero es negativa y yo creo que eso es uno de los valores de la novela porque digamos que el acercamiento que se hace a ella, que hacen a ella y que en general hacemos socialmente, es un acercamiento absolutamente superficial. Porque en cuanto que esa persona, digamos, pasa de esa primera frontera, de ese acercamiento suave, es una persona de una intuición y de una humanidad y sumamente entrañable. Sin embargo, incluso en esos momentos es un poco Aspergen, ¿sabes? Entonces, Ya, incluso en esos momentos, pues es una persona seca, pero es una persona con una capacidad de dar cariño enorme. Un ser eh, en cierto modo sufriente, sufre mucho la soledad, de estos, así que se ve tanto también en los hogares americanos, de hijos que se van muy jóvenes, de no ver a tus sí. nietos, de tener Mucho una desapego de cierta... la familia y Exacto, eso, ¿no? Exactamente, sí. Eso parece que es exactamente. común también, por lo menos en el otro libro de, el de Haruf. Sí, Una situación también, parecida, que también también sobre Boyle. empieza con una situación un poco que puede parecer chocante, pero que luego se va explicando a lo largo de la novela y tiene totalmente todo el sentido, ¿no? La Sí, decisión de esta pareja de gente mayor, sí, los dos casos, como has dicho antes, la vejez está muy presente. sí, En este de Luz de Febrero, más que en el previo, en Olive Kitteridge, el primero, porque este Luz de Febrero, su título original era Olive Again. Es decir, sí, como ella, una secuela. la autora, ya lo planteó como una secuela. Lo que pasa es que en muchos casos, digamos que unido a la vejez, se habla mucho de la luz de febrero, que es una luz es una luz de fin de invierno, es una luz Ya, todavía tenue, y hay un acercamiento a la vejez en el sentido de que ya en este libro en concreto, Olive se está acercando a la vejez. Hay un recorrido de ella que acaba, digamos, viendo el lector cómo va envejeciendo progresivamente. Y eso, claro, la lleva por una deriva de soledad, por una deriva de... Está muy patente también en muchos casos la idea del suicidio. No sé si el padre de ella, el padre de Olive, se suicidó. Y entonces sí, aparece con cierta frecuencia, hay referencias, gente que está muy desesperada, y sí que hay hay una especie de nebulosa ahí del suicidio, que recorre eso y muy unido a la soledad y a la vejez. En el otro caso que tú dices, sí, también está eso patente. Efectivamente, el sentimiento de la vejez y del desapego también está igual. Y también, igual que en el caso de Olive, que aquí todavía mucho más, hay una pelea por levantarse frente a eso y por reivindicar los valores de la libertad o del darte el placer y el gusto de hacer algo, a pesar de que seas viejo. Es decir, hay claro. una especie de saltar, una especie de salto de normas que además está muy presente en otros libros de Haluf, que hay normas que, bueno, que están ahí, pero que si te las saltas, pues a lo mejor, por supuesto, no perjudicas a nadie y además pues pueden ser muy beneficiosas, muy...
claro. muy, en fin, muy solidarias y muy bellas incluso. El otro caso, el de Temporada de Huracanes, es radicalmente diferente. Es un libro con una potencia visual y sonora tremenda, tremenda. Yo creo que es un libro que yo, igual que los otros, lo recomiendo como una lectura sosegada y una lectura que siempre te va a resultar placentera. Este libro es un libro que es un estacazo en la cara, ¿no? Entonces tiene una capacidad visual y sonora tremenda. O sea, las palabras muy de la jerga mexicana se entienden muy bien, todas, no, pero sin embargo son de una sonoridad tremenda. Y en una entrevista que vi que le hacían a la autora, decía que a este nivel, al nivel de expresión, era muy, como si dijéramos, tenía muy presente a García Lorca. Decía que García Lorca, la imagen y el sonido en sus poemas es muy importante. Elegir una palabra por cómo suena, aparte de lo que significa, era para él importante. Y para ella lo es. Y ella decía que leía muchísimo en voz alta porque buscaba esa sonoridad. Ya. Es la expresión, la parte expresiva forma parte ese mundo absolutamente brutal que desarrolla en su novela. Muy bien, sí. Pues también podríamos decir que en el caso de muchos autores latinoamericanos o suramericanos, como queramos decir, si en Estados Unidos hay mucho nieto de Hemingway, en Sudamérica hay mucho hijo de Sí, García Márquez. Es sí, sí, inevitable. sí, es verdad. Ella, de hecho, en los agradecimientos de esta novela, menciona expresamente el coronel no tiene quien le escriba, me parece. Sí, O sea que sí, sí que se siente muy heredera de eso. Muy heredera de eso. Lo que pasa es que en el caso mexicano, en la localidad esta pequeñita que ella llama La Matosa, que viene a ser un alter ego de Veracruz, que es donde ella se ha criado, pues claro, narcotráfico, ya, prostitución, además desde una óptica, ¿cómo decir?, muy de la calle, no se habla de capos ni de nada, se habla de cómo la gente sufre todo eso, ya. de cómo Una sobrellevar. violencia cotidiana que parece que es lo normal ya, ¿no? En Pero es una esos... violencia enorme. Sí, Fíjate sí. tú que ella partió, me parece que para hacer esta novela, de un hecho real. Y su planteamiento era, ella es periodista, y su planteamiento era hacer una cosa parecida a ay, ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahora del título, este americano que hizo lo de aquel crimen terrible de aquellos tres presidiarios A que sangre salen fría de... de Capote. Exactamente, esas. Wow, Quería hacer una cosa parecida con base en un suceso que realmente ocurrió. ya, Y cuando empezó a desarrollarlo, tuvo que dejarlo y a irse de Veracruz porque tenía miedo de que se la cargaran, así de claro, claro. Y lo que hizo fue crear una ficción, llevarlo a ficción, digamos, ese tronco inicial del relato, llevarlo a la ficción y desarrollarlo desde ese punto de vista y fuera de Veracruz, porque ya, ya. ese, Disfrazarlo de ficción para disfrazarlo de salvar la ficción. cabeza, digamos, porque claro, en México Exactamente. también ser periodista es Sí, es una profesión de obligación. alto riesgo. Pues me encanta este ramillete de flores que nos has presentado y como propina al repartidor de flores, yo voy a ofrecer también una recomendación en la forma de una novela de Olga Tokarczuk, escritora polaca que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2018. Una literatura muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la literatura europea reciente, por lo menos. Es una especie de fábula moderna con un trasfondo bastante ecológico, sin ser panfletario, sino muy adentrado en este espíritu rural. La convivencia de la gente, sobre todo en zonas rurales, está muy pegada a la naturaleza, ¿no? A los árboles, a los animales sobre todo, y todo esto con el trasfondo de una intriga medio policial, medio criminal, medio mafiosa, un poco de todo, muy interesante, ¿eh? No llega a ser una novela
de género ni negro ni policial, pero tiene un poco de todo, ¿eh? A cualquiera que le guste un poco investigar así, puede que le guste. Esa es mi recomendación, con la que yo creo que podemos acabar. Muy bien. Muy agradecido por tu intervención y nos seguiremos viendo por aquí o en las terrazas de los bares, que es lo más habitual. Muy bien, pues nada, te repito que encantado de colaborar contigo y de que, pues bueno, que le des a esto el aire que tú quieres en tu canal. A ver si se desarrolla un poco, sí. Eso es. Y que nada, que para cualquier cosa, para cualquier proyecto puedes contar con mi apoyo, con mi ayuda. De acuerdo. Pues hasta otra, José.